Hermanos y hermanas, estoy a punto de revelarles cambiará para siempre lo que creían saber sobre el Vaticano. Hace exactamente 72 horas, el Papa León XIV descendió personalmente a las profundidades de la Basílica de San Pedro y lo que encontró allí abajo, a más de 30 metros bajo tierra, ha provocado la crisis más grande que la Iglesia Católica ha enfrentado en 500 años. No estoy exagerando. 3 cardenales ya han renunciado. 2 más están exigiendo una audiencia de emergencia. Y en este preciso instante, mientras tú ves este vídeo, hay una reunión secreta en el Palacio Apostólico donde se está decidiendo si revelar o no al mundo entero un descubrimiento que podría destruir la fe de 1.300 millones de católicos. ¿Qué vio el Papa en ese lugar maldito? ¿Por qué lloró durante 3 horas seguidas? ¿Y por qué ordenó inmediatamente sellar la entrada con soldados armados? Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar es tan imposible, tan absolutamente aterrador, que no podrás creerlo. Pero antes, hermano fiel, necesito pedirte algo urgente. Si valoras la verdad, si quieres seguir recibiendo información que los medios tradicionales jamás te contarían, haz clic ahora mismo en el botón rojo de suscripción. Activa la campanita porque YouTube está ocultando este tipo de contenido. Y déjanos un like porque cada interacción le dice al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Hazlo ahora, toma solo 2 segundos. Además, déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo y tu nombre para que podamos orar juntos por ti y tu familia. Este es un momento histórico y tú eres parte de él. No te arrepentirás de estar aquí. El 3 de diciembre de 2025, un martes cualquiera que nadie imaginaba que quedaría marcado en la historia, un equipo de restauradores trabajaba en las catacumbas inferiores de la Basílica de San Pedro. No eran arqueólogos. No eran expertos. Eran simplemente trabajadores contratados para reforzar algunos muros antiguos que mostraban señales de deterioro. Su trabajo era rutinario, aburrido incluso. Aplicar mortero, reemplazar ladrillos dañados, documentar el progreso. Nada emocionante. Nada peligroso. O eso creían ellos. El equipo estaba compuesto por 5 hombres: Marco, el capataz con 30 años de experiencia en restauración, Giuseppe, un joven ingeniero estructural recién graduado, Tommaso y Federico, 2 albañiles veteranos, y el padre Alessio, un sacerdote jesuita asignado por el Vaticano para supervisar cualquier trabajo en las áreas sagradas. Eran las 2:47 de la tarde cuando sucedió. Giuseppe estaba midiendo la densidad del mortero en una sección del muro conocida como sector H7, ubicado en el extremo occidental de las excavaciones, una zona que técnicamente estaba fuera de los límites autorizados, pero que necesitaba atención urgente por razones de seguridad estructural. Colocó el medidor contra la pared y esperó la lectura. Los números en la pantalla digital comenzaron a parpadear erráticamente. 0. Luego 0.3. Luego 0 nuevamente. Giuseppe frunció el ceño. Golpeó suavemente el medidor pensando que estaba defectuoso. Volvió a colocarlo contra la pared. Los mismos números locos. Entonces hizo algo que cambiaría todo. Golpeó la pared con los nudillos. Y escuchó algo que no debería estar allí. Un eco. Un hueco. Detrás de ese muro de ladrillos antiguos, que se suponía sólido, había un espacio vacío. Marco, Giuseppe me llamó con voz temblorosa. Creo que hay algo aquí. El capataz se acercó, escuchó la explicación y también golpeó la pared. Su rostro palideció. En 30 años trabajando en el Vaticano jamás había encontrado algo así. Padre Alessio fue convocado inmediatamente. El sacerdote jesuita, un hombre de 55 años con doctorado en historia eclesiástica, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Cualquier descubrimiento en las catacumbas del Vaticano debe reportarse instantáneamente a las autoridades superiores. No se puede simplemente abrir un muro y ver qué hay dentro. Hay protocolos. Permisos. Cadenas de mando. Pero el padre Alessio también era humano. Y la curiosidad, esa vieja serpiente que mordió a Eva en el jardín, lo mordió a él también. Esperemos, dijo finalmente. Retiren con cuidado algunos ladrillos. Solo para ver. Solo para confirmar si realmente hay algo o si es simplemente una cavidad estructural sin importancia. Marco asintió. Giuseppe preparó sus herramientas.
Y ahí, en ese momento preciso, hermanos, comenzó todo. ¿Ves cómo funciona el destino? Una decisión aparentemente insignificante, un momento de curiosidad, y de repente toda la historia de la humanidad está a punto de cambiar. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Ese momento donde sabes que estás a punto de cruzar una línea de la que no hay retorno? Déjamelo en los comentarios. Tommaso y Federico comenzaron a trabajar con cinceles y martillos pequeños, retirando cuidadosamente el mortero antiguo que unía los ladrillos. El proceso era lento, meticuloso. Un ladrillo. Luego otro. Luego un tercero. La abertura crecía gradualmente. Y entonces, cuando habían retirado suficientes ladrillos para crear un hueco del tamaño de un balón de fútbol, Giuseppe encendió su linterna y apuntó hacia adentro. Lo que vio lo dejó sin palabras. No era una simple cavidad. Era un pasadizo. Un corredor descendente excavado directamente en la roca viva, sin ladrillos, sin argamasa, anterior a cualquier construcción conocida. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños que Giuseppe no reconoció. No eran los símbolos cristianos habituales, ni cruces, ni peces, ni el crismón. Eran otra cosa. Algo más antiguo. Algo que parecía precristiano. Dios mío, susurró Giuseppe. Esto es imposible. El padre Alessio se acercó rápidamente y miró a través del hueco. Su respiración se detuvo. Como historiador eclesiástico, había estudiado durante décadas los planos de las excavaciones vaticanas. Conocía cada corredor, cada tumba, cada mausoleo descubierto durante las excavaciones oficiales ordenadas por Pío XII entre 1939 y 1949. Este pasadizo no existía en ningún mapa. No aparecía en ningún documento. Era como si alguien deliberadamente lo hubiera borrado de todos los registros históricos. ¿Pero por qué? ¿Qué había allí dentro que merecía ser olvidado para siempre? El padre Alessio sacó su teléfono celular con manos temblorosas. Sabía que este descubrimiento estaba por encima de su nivel de autoridad. Muy por encima. Marcó el número directo de Monseñor Vittorio Gallo, el secretario de la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra. Monseñor, habló con voz grave, hemos encontrado algo en el sector H7. Algo que usted necesita ver personalmente. Ahora. Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. Luego una sola palabra. No toques nada. Voy para allá. Monseñor Gallo llegó 23 minutos después acompañado por 2 guardias suizos y el arquitecto jefe del Vaticano, Francesco Moretti. Cuando Gallo vio el hueco en el muro y el pasadizo que se extendía hacia las profundidades, su rostro normalmente sereno se transformó en una máscara de shock absoluto. Moretti, el arquitecto, inmediatamente sacó sus instrumentos de medición y comenzó a examinar la estructura. Las paredes están excavadas directamente en la roca de Toba, murmuró mientras pasaba sus dedos por la superficie áspera. Esto no es obra de Constantino. Ni siquiera es romano clásico. Esto es anterior. Mucho anterior. Pero eso es imposible, objetó el padre Alessio. La Basílica de San Pedro fue construida en el año 324. Antes de eso, este lugar era simplemente una necrópolis. No había estructuras. No había excavaciones. Moretti se volvió hacia él con una expresión extraña. Exactamente, padre. No debería haber excavaciones. Y sin embargo aquí están. Lo que plantea la pregunta obvia. ¿Quién excavó esto y por qué lo ocultaron durante 1700 años? Hermano y hermana que me estás viendo, detente un segundo. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando aquí? No es simplemente un corredor viejo. Es evidencia física de que algo fue deliberadamente borrado de la historia oficial de la Iglesia Católica. Algo que alguien consideró tan peligroso, tan amenazante que valía la pena sellarlo para siempre. Y ahora, después de 17 siglos, está siendo redescubierto. Si esto no te pone la piel de gallina, no sé qué lo hará. Dale like a este vídeo ahora mismo si sientes esa electricidad en el ambiente. Y sigue viendo porque esto apenas comienza. Todavía no te he contado lo peor, Monseñor Gallo tomó una decisión que violaría todos los protocolos establecidos. Normalmente un descubrimiento de esta magnitud requeriría semanas de preparación.
Se convocaría un comité de expertos. Se obtendría autorización del secretario de Estado. Se seguirían procedimientos científicos rigurosos. Pero Gallo era un hombre que había dedicado 40 años de su vida a la arqueología sacra. Había excavado tumbas de mártires en las catacumbas de Roma. Había descubierto mosaicos paleocristianos en Rávena. Sabía reconocer cuando algo era extraordinario. Y esto era más que extraordinario. Esto era imposible. Vamos a entrar, dijo finalmente. Solo nosotros. Nadie más puede saber de esto hasta que sepamos qué hay allí dentro. El padre Alessio tragó saliva. Monseñor, con todo respeto, deberíamos informar primero al secretario de Estado. No, respondió Gallo con firmeza. Si informamos ahora, este lugar será sellado inmediatamente y nadie volverá a entrar aquí en décadas. Necesito saber qué hay allí dentro. Necesito verlo con mis propios ojos. Y entonces decidiremos qué hacer. Moretti encendió una linterna profesional de alta potencia y fue el primero en entrar por el hueco en el muro. Tuvo que agacharse para pasar. Del otro lado, se encontró en un corredor de aproximadamente 1,5 metros de ancho y 2 metros de alto, descendiendo en una pendiente pronunciada de unos 30 grados hacia las profundidades de la colina vaticana. Las paredes, como había observado, estaban excavadas directamente en la roca de toba volcánica que forma la base geológica de esta zona de Roma. Pero lo que llamó su atención fueron los símbolos grabados en esas paredes. Había decenas de ellos, tallados con precisión, siguiendo el corredor como si fueran indicadores de dirección o advertencias para quien se atreviera a descender. Moretti reconoció algunos. El ojo de la providencia. La espiral. El círculo con el punto central. Símbolos que aparecían en culturas antiguas de todo el Mediterráneo, desde Egipto hasta Grecia, pasando por Persia. Símbolos que precedían al cristianismo por siglos. Pero ¿qué hacían aquí, bajo la basílica más sagrada del catolicismo? Monseñor Gallo entró después de Moretti, seguido por el padre Alessio y los 2 guardias suizos. Los 5 hombres comenzaron a descender lentamente por el corredor, con las linternas iluminando el camino. El aire era sorprendentemente seco, casi desierto, completamente diferente de la humedad habitual de las catacumbas romanas. Moretti notó esto inmediatamente. La ventilación, murmuró. Debe haber un sistema de ventilación natural. De lo contrario, el aire aquí estaría viciado después de 1700 años. Pero no veo ninguna abertura. Continuaron descendiendo. 10 metros. 20 metros. 30 metros. El corredor parecía interminable, serpenteando hacia las profundidades como una serpiente de piedra. Y entonces, después de descender aproximadamente 35 metros desde el nivel de las catacumbas conocidas, lo que los colocaba unos 65 metros por debajo del nivel de la plaza de San Pedro, el corredor se detuvo abruptamente. Delante de ellos había una puerta. Una puerta de bronce macizo, verde por la oxidación de siglos, con bisagras de hierro forjado y, lo más perturbador de todo, con inscripciones en griego antiguo talladas directamente en el metal. Monseñor Gallo se acercó lentamente a la puerta, casi en trance. Como erudito bíblico podía leer griego antiguo con fluidez. Pasó su linterna sobre las inscripciones, leyendo en voz baja. Sus labios se movían pero no emitía sonido. Los otros esperaban en silencio, observando cómo el color desaparecía gradualmente del rostro de Gallo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el monseñor habló. Su voz era apenas un susurro. Dice aquí, comenzó y tuvo que aclararse la garganta para continuar. Dice aquí, testimonio de los ocultos. Para ser abierto solo cuando la verdad pueda ser proclamada sin destruir la fe. Guardado por orden de Eusebio de Cesarea bajo el mandato del emperador Constantino. Año 328 de nuestro Señor. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Todos los presentes entendieron la magnitud histórica de lo que acababan de escuchar. Eusebio de Cesarea. El padre de la historia eclesiástica. El consejero más cercano del emperador Constantino. El arquitecto principal del Concilio de Nicea, donde se definió oficialmente qué libros pertenecían a la Biblia y cuáles debían ser excluidos. Eusebio había sellado personalmente este lugar. Eusebio había escondido algo aquí.
Algo relacionado con los ocultos, con los textos secretos, con las verdades que no podían ser reveladas. Hermanos, hermanas, pausen por un momento y piensen en lo que esto significa. Durante casi 1700 años, la Iglesia Católica ha mantenido que la Biblia que conocemos, los 27 libros del Nuevo Testamento, fueron elegidos por inspiración divina. Que los padres de la Iglesia, guiados por el Espíritu Santo, discernieron correctamente cuáles eran los textos auténticos y cuáles eran falsificaciones heréticas. Pero ahora tenemos evidencia física de que Eusebio de Cesarea, el hombre que más influencia tuvo en esa selección, deliberadamente ocultó ciertos textos. No los destruyó. Los preservó. Los escondió aquí bajo tierra con instrucciones de que solo debían ser abiertos cuando la verdad pudiera ser proclamada sin destruir la fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué verdad es tan peligrosa que podría destruir la fe de 1.000 millones de personas? ¿Y por qué Eusebio creyó que algún día esa verdad podría ser revelada sin causar ese daño? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Moretti se acercó a la puerta de bronce y la examinó cuidadosamente. Buscar un mecanismo de apertura, dijo Gallo. Debe haber alguna manera de abrirla. El arquitecto pasó sus dedos por los bordes, buscando bisagras ocultas o pestillos. Finalmente encontró lo que parecía ser una barra de metal corroída por el tiempo. La empujó suavemente. No se movió. Aplicó más presión. Un crujido aterrador resonó en el corredor. Y entonces, con un chirrido metálico que hizo que todos se estremecieran, la puerta comenzó a abrirse lentamente hacia adentro. El aire que salió del interior era completamente diferente del aire del corredor. Era más seco, casi artificial en su preservación. Y con él llegó un olor extraño, no desagradable, sino antiguo como de papiro viejo y cera de abejas. Moretti apuntó su linterna hacia el interior y lo que vio lo dejó sin palabras. No es una tumba, susurró. Es una biblioteca. Una biblioteca subterránea. Imposible. Todos entraron lentamente en la cámara. Era una habitación circular de aproximadamente 8 metros de diámetro, excavada completamente en la roca viva. Las paredes estaban cubiertas con estantes de piedra tallados directamente en la roca, y en esos estantes había ánforas. Decenas de ánforas de terracota, cada una sellada con cera y etiquetada con inscripciones en griego. En el centro de la cámara había una mesa de piedra, simple pero funcional, con una silla también tallada en roca. Y sobre esa mesa, como si alguien la hubiera dejado allí momentos antes, había una carta. Un rollo de papiro atado con un cordón de lino, perfectamente preservado. Monseñor Gallo se acercó a la mesa como hipnotizado. Extendió su mano temblorosa hacia el rollo pero se detuvo a centímetros de tocarlo. No puedo, murmuró. No puedo tocar esto sin autorización del Santo Padre. Esto está más allá de mi jurisdicción. Más allá de la jurisdicción de cualquiera excepto el Papa mismo. Padre Alessio, el sacerdote jesuita que había estado en silencio durante todo este tiempo, finalmente habló. Monseñor, con todo respeto, ya hemos cruzado esa línea. Ya estamos aquí. Ya hemos visto esto. No podemos simplemente irnos y pretender que no existe. Gallo se volvió hacia él con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Lo sé, padre. Lo sé perfectamente. Por eso debemos informar inmediatamente al Santo Padre. Esta decisión no nos corresponde a nosotros. Lo que sucedió a continuación fue extraordinario. Monseñor Gallo sacó su teléfono celular. No había señal a 65 metros bajo tierra, por supuesto, pero había tomado fotografías. Docenas de fotografías de la puerta, de las inscripciones, de la cámara, de los estantes con ánforas, de la mesa con el rollo. Subamos, dijo con voz firme. Necesito hablar con el secretario de Estado inmediatamente. Los 5 hombres salieron de la cámara. Moretti cerró cuidadosamente la puerta de bronce. Ascendieron por el corredor serpenteante, salieron por el hueco en el muro, y Gallo inmediatamente ordenó a los guardias suizos que sellaran el área. Nadie entra aquí, les dijo. Nadie. Bajo ninguna circunstancia. Si alguien intenta acercarse, incluso si es un cardenal, me llaman primero. ¿Entendido?
Los guardias asintieron seriamente. Luego Gallo subió a la superficie, salió de las catacumbas y caminó rápidamente hacia el Palacio Apostólico. Eran las 5:30 de la tarde. En 3 horas el Papa León XIV estaría informado. En 6 horas descendería personalmente a ese lugar. Y en 12 horas el mundo católico estaría al borde de la crisis más grande desde la Reforma protestante. Déjame contarte quién es el Papa León XIV, porque entender al hombre es crucial para entender lo que está por suceder. Nacido como Giovanni Battista Ferretti en 1958 en un pequeño pueblo de la Toscana, León XIV fue elegido papa hace apenas 18 meses, en junio de 2024 con 66 años. Su pontificado hasta ese momento había sido relativamente tranquilo, enfocado en la reforma administrativa del Vaticano, la lucha contra la corrupción financiera y el diálogo interreligioso. Era conocido como un papa moderado, ni progresista ni conservador, sino prudente, reflexivo, un académico que había sido profesor de teología en la Universidad Gregoriana durante 20 años antes de ser nombrado obispo. Pero había algo en su historial que pocos conocían. En 2010, cuando era cardenal, Ferretti había escrito un libro titulado La verdad y la tradición, donde argumentaba que la Iglesia no debía temer a la verdad histórica, que la fe auténtica podía resistir cualquier descubrimiento arqueológico o análisis crítico de las Escrituras. El libro había sido controvertido. Algunos lo elogiaron como una muestra de honestidad intelectual. Otros lo criticaron como ingenuo o incluso peligroso. El Vaticano nunca lo censuró oficialmente, pero tampoco lo promovió. Y ahora, 15 años después, ese mismo hombre se convertiría en el papa que tendría que decidir qué hacer con la biblioteca secreta de Eusebio. A las 6:15 de la tarde, Monseñor Gallo llegó al despacho del cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado, el hombre más poderoso del Vaticano después del papa. Parolin estaba revisando documentos cuando Gallo entró sin anunciarse, algo que violaba completamente el protocolo. Eminencia, dijo Gallo sin preámbulo. Necesito ver al Santo Padre inmediatamente. Es una emergencia de la más alta prioridad. Parolin levantó la vista, molesto por la interrupción. Monseñor, el Santo Padre está en una cena con obispos africanos. Lo que sea que necesite puede esperar hasta mañana. No, respondió Gallo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. No puede esperar. Y cuando le muestre lo que he encontrado, usted entenderá por qué. Le extendió su teléfono celular con las fotografías. Parolin miró la pantalla con expresión aburrida, esperando ver algún mosaico antiguo o alguna inscripción interesante. Pero cuando sus ojos enfocaron la imagen de la puerta de bronce con las inscripciones griegas, su rostro se transformó completamente. Dio una lectura rápida. Luego una segunda lectura más lenta. Su mano comenzó a temblar. Dios misericordioso, susurró. Esto no puede ser real. Lo es, confirmó Gallo. Y hay más. Mucho más. 1 hora después, a las 7:30 de la tarde, el Papa León XIV fue discretamente retirado de la cena con los obispos africanos con la excusa de una llamada urgente de un jefe de Estado. Fue llevado a su despacho privado donde lo esperaban el cardenal Parolin, Monseñor Gallo, y curiosamente también había sido convocado el cardenal Thomas Brennan, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio de la Inquisición, el guardián oficial de la Ortodoxia católica. Santo Padre, comenzó Parolin con voz grave. Lo que está a punto de ver cambiará todo. Gallo se acercó y extendió su teléfono al Papa. León XIV tomó el dispositivo y comenzó a desplazarse por las fotografías. Su expresión era inescrutable. Miraba cada imagen con atención académica, sin mostrar emoción. Cuando llegó a la fotografía de la mesa de piedra con el rollo de papiro, se detuvo. ¿Cuánto tiempo lleva ese rollo allí?, preguntó en voz baja. Según las inscripciones, Santo Padre, respondió Gallo, fue sellado en el año 328. Eso es 1697 años. El Papa asintió lentamente. Y nadie lo ha tocado desde entonces. Nadie, confirmó Gallo. El Papa continuó mirando las fotografías en silencio durante varios minutos. Los 3 cardenales esperaban, sin atreverse a interrumpir sus pensamientos. Finalmente León XIV bajó el teléfono y miró directamente a Gallo. Quiero verlo, dijo. Personalmente. Esta noche. Ahora.
El cardenal Brennan, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Santo Padre, con todo respeto, sería imprudente descender allí sin antes consultar con expertos. Deberíamos convocar un comité a analizar las opciones, considerar las implicaciones. El Papa se volvió hacia él con una expresión que nadie le había visto antes. Una mezcla de determinación y algo más, tal vez miedo, tal vez excitación. Cardenal Brennan respondió con voz firme: durante casi 1700 años, esos textos han esperado en la oscuridad. Durante 1700 años, la Iglesia ha vivido sin saber qué fue exactamente lo que Eusebio consideró demasiado peligroso para revelar pero demasiado importante para destruir. No voy a esperar ni un día más. Si hay algo allí abajo que cuestiona nuestra doctrina, necesito saberlo. Y necesito saberlo ahora. No como papa, sino como cristiano. Brennan abrió la boca para objetar, pero Parolin lo detuvo con un gesto. Santo Padre, dijo el secretario de Estado, al menos permítanos organizar la visita adecuadamente. Guardias. Expertos. Equipo de documentación. El Papa asintió. Tienen una hora. A las 8:30 descenderemos. Hermanos y hermanas, imaginen lo que debe haber sentido León XIV en ese momento. Eres el líder espiritual de 1.300 millones de personas. Eres considerado el sucesor directo de San Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. Tu palabra es doctrina. Tus decisiones afectan la fe de millones. Y de repente descubres que bajo el edificio más sagrado de tu iglesia, literalmente bajo tus pies, hay evidencia de que algo fundamental fue ocultado en el momento fundacional del cristianismo institucional. ¿Bajarías tú? ¿Te atreverías a abrir ese rollo y leer lo que dice? ¿O preferirías sellarlo de nuevo y pretender que nunca lo encontraste? Porque ambas opciones son aterradoras. Si lo lees y descubres algo que contradice la doctrina oficial, tienes que decidir si revelar esa verdad y potencialmente destruir la fe de millones, o convertirte en parte de la conspiración de silencio. Y si no lo lees, si lo sellas de nuevo, tienes que vivir el resto de tu vida sabiendo que fuiste un cobarde. Déjame en los comentarios qué harías tú. Suscríbete si quieres saber qué hizo León XIV. Porque lo que está a punto de suceder es absolutamente increíble. A las 8:30 de la noche del 3 de diciembre de 2025, una comitiva extraordinaria descendió a las catacumbas de la Basílica de San Pedro. El Papa León XIV iba vestido con sotana blanca simple sin insignias papales. Lo acompañaban el cardenal Parolin, el cardenal Brennan, Monseñor Gallo, el arquitecto Moretti, 4 guardias suizos armados con rifles de asalto, y 2 expertos adicionales que habían sido convocados de emergencia. El primero era el padre Dimitrios Kyriakos, un monje ortodoxo griego considerado uno de los mejores paleógrafos del mundo, experto en manuscritos antiguos y en griego koiné, el dialecto griego utilizado en el Nuevo Testamento. El segundo era la doctora Elena Rossi, la arqueóloga jefe del Vaticano, especialista en la Roma paleocristiana. Bajaron por las escaleras de las catacumbas en absoluto silencio. El único sonido era el eco de sus pasos contra la piedra antigua. Llegaron al sector H7 donde los guardias suizos ya habían ampliado el hueco en el muro para permitir un paso más cómodo. Y entonces comenzaron el descenso por el corredor serpenteante hacia las profundidades. El Papa León XIV, a pesar de tener 66 años, descendió sin ayuda. Sus ojos se movían constantemente examinando los símbolos en las paredes. En un momento se detuvo frente a uno de ellos, un símbolo que parecía una espiral dentro de un círculo. Esto es pitagórico, murmuró. Filosofía griega precristiana. ¿Qué hace aquí? Nadie tenía respuesta. Continuaron descendiendo hasta que finalmente llegaron a la puerta de bronce. El padre Kyriakos se acercó inmediatamente y comenzó a examinar las inscripciones con una lupa. Leyó en voz alta, traduciendo del griego al italiano mientras avanzaba. Testimonio de los ocultos. Para ser abierto solo cuando la verdad pueda ser proclamada sin destruir la fe. Guardado por orden de Eusebio de Cesarea bajo el mandato del emperador Constantino. Año 328 de nuestro Señor. Hizo una pausa y agregó. La caligrafía es consistente con el siglo IV. El tipo de griego utilizado es koiné tardío. Preliminarmente diría que la inscripción es auténtica. No es una falsificación moderna. El Papa asintió lentamente.
Ábrala. Moretti se acercó a la puerta y repitió el proceso que había realizado horas antes. Empujó la barra de metal corroída. El mismo crujido aterrador resonó en el corredor. Y la puerta se abrió lentamente hacia adentro, revelando la biblioteca circular con sus estantes de piedra llenos de ánforas. El Papa León XIV entró primero. Dio 3 pasos hacia el interior de la cámara y se detuvo completamente inmóvil, mirando alrededor con una expresión que ninguno de sus acompañantes pudo descifrar. Era asombro, sí, pero también había algo más. Temor quizás. O tal vez reverencia ante lo sagrado y lo prohibido entrelazados en un solo espacio. La doctora Rossi entró después y comenzó inmediatamente a examinar las ánforas. Hay al menos 40 recipientes aquí, informó con voz profesional. Todas selladas con cera. Las etiquetas están en griego. Padre Kyriakos, necesito su ayuda. El monje ortodoxo se acercó y comenzó a leer las etiquetas en voz alta. Evangelio según María. Cartas de Tomás a Edesa. Testimonio de los 70. Enseñanzas secretas del Maestro. Memorias de Lázaro el resucitado. Con cada título que leía, el silencio en la cámara se volvía más denso, más opresivo. El cardenal Brennan, cuyo rostro había pasado del blanco al rojo y de nuevo al blanco, finalmente explotó. Santo Padre, esto es una herejía. Estos son textos gnósticos, textos apócrifos que la Iglesia sabiamente rechazó en Nicea. No deberíamos estar aquí. Deberíamos sellar este lugar inmediatamente y olvidar que existe. El Papa se volvió lentamente hacia él. Su voz era suave pero contenía un filo de acero. Cardenal Brennan, estos textos fueron preservados por Eusebio de Cesarea, no por algún hereje oscuro. Eusebio, el padre de nuestra historia eclesiástica. Eusebio, quien estuvo presente en Nicea y ayudó a definir nuestro canon. Si él consideró que estos textos merecían ser preservados en lugar de destruidos, entonces debemos al menos preguntarnos por qué. Brennan abrió la boca para responder, pero el Papa levantó su mano deteniéndolo. Suficiente. Primero veremos qué hay aquí. Luego decidiremos. El Papa caminó hacia la mesa de piedra en el centro de la cámara. Allí estaba el rollo de papiro, esperándolo como había esperado durante 1697 años. Extendió su mano temblorosa y lo tomó. El papiro era sorprendentemente flexible, perfectamente preservado por el aire seco de la cámara sellada. Hermanos y hermanas, quiero que entiendan algo crucial aquí. Lo que el Papa está a punto de leer no es simplemente un documento histórico interesante. Es potencialmente la confesión más explosiva en la historia del cristianismo. Es Eusebio de Cesarea, el hombre que literalmente escribió la historia oficial de la Iglesia, admitiendo que hubo una decisión política, no divina, de suprimir ciertos testimonios. ¿Entiendes la magnitud de esto? Durante 1700 años nos han enseñado que el Espíritu Santo guió a los padres de la Iglesia para discernir cuáles evangelios eran auténticos. Pero aquí está el arquitecto principal de ese proceso diciendo que fue el emperador Constantino quien decidió que solo una versión debía prevalecer para unificar el imperio. Política. No teología. Política. Si esto no te hace cuestionar todo lo que creías saber, entonces no estás prestando atención. Dale like ahora mismo y comparte este vídeo porque la verdad necesita ser conocida. Y activa la campanita porque YouTube definitivamente no quiere que veas esto. El Papa desató cuidadosamente el cordón de lino que sostenía el rollo. Lo desenrolló lentamente sobre la mesa de piedra. El padre Kyriakos se acercó con su linterna, iluminando el texto. Era latín, no griego, escrito en una caligrafía clara y elegante. El Papa comenzó a leer en silencio. Sus labios se movían pero no emitía sonido. Los otros esperaban en tensión absoluta. Nadie se movía. Nadie respiraba. El único sonido era el goteo distante de agua en algún lugar de las catacumbas superiores. El Papa leyó durante 3 minutos completos. Luego 4. Luego 5. Su expresión cambiaba gradualmente. La determinación inicial se transformó en shock. Luego en tristeza. Luego en algo que parecía ser dolor físico. Cuando finalmente levantó la vista del rollo, tenía lágrimas en los ojos. Santo Padre, susurró el cardenal Parolin. ¿Qué dice?
El Papa no respondió inmediatamente. Se volvió hacia la pared, apoyó su frente contra la piedra fría y permaneció así durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Comenzó el Papa con voz quebrada, que Eusebio recibió órdenes directas del emperador Constantino de unificar los testimonios sobre Cristo. Había demasiadas versiones diferentes. Demasiadas interpretaciones. El imperio necesitaba una sola narrativa, coherente y controlable. Así que Eusebio y otros obispos se reunieron y decidieron qué evangelios serían considerados auténticos y cuáles serían rechazados. Hizo una pausa, luchando por continuar. Dice que hubo testimonios de personas que conocieron a Jesús personalmente, que caminaron con él, que escucharon sus enseñanzas directamente de su boca. Pero sus testimonios no encajaban con la narrativa que se había decidido proclamar. Así que fueron excluidos. No porque fueran falsos, sino porque eran inconvenientes. El silencio que siguió fue absoluto. El cardenal Brennan se dejó caer contra la pared, su rostro completamente pálido. El cardenal Parolin cerró los ojos, como si pudiera hacer desaparecer la realidad simplemente negándose a verla. Y la doctora Rossi, la científica que había visto miles de artefactos antiguos en su carrera, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero eso no es todo, continuó el Papa. Eusebio escribe que su conciencia lo atormentó durante años. Que cada noche rezaba pidiendo perdón por lo que había hecho. Y que finalmente decidió preservar los testimonios rechazados en esta biblioteca secreta, sellada y oculta, con la esperanza de que algún día, cuando la Iglesia fuera lo suficientemente fuerte, cuando la fe de los creyentes fuera lo suficientemente madura, estos textos pudieran ser revelados sin destruir todo. Dice textualmente: el Papa abrió el rollo de nuevo y leyó en voz alta. Obedecí al emperador porque creí que la unidad de la Iglesia era más importante que la diversidad de testimonios. Pero que Dios me perdone si me equivoqué. Que esta biblioteca permanezca sellada hasta que llegue el momento en que la verdad pueda ser proclamada sin destruir la fe. Si estás leyendo esto, hermano en Cristo, ese momento ha llegado. Ten el valor que yo no tuve. El Papa dejó caer el rollo sobre la mesa. Se sentó en la silla de piedra y enterró su rostro en sus manos. Y ahí, a 65 metros bajo tierra, en una biblioteca que había permanecido sellada durante 1697 años, el Papa León XIV lloró. Los guardias suizos, entrenados para permanecer impasibles en cualquier circunstancia, intercambiaron miradas de incomodidad. El cardenal Parolin se acercó lentamente al Papa y colocó una mano en su hombro. Santo Padre, dijo suavemente. Debemos salir de aquí. Debe procesar esto. Debemos todos procesarlo. Y luego decidiremos qué hacer. El Papa levantó su rostro. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión había cambiado. Ya no había dolor. Había determinación. Una determinación feroz que nadie le había visto antes. No, dijo con voz firme. No vamos a procesar esto en privado. No vamos a tener reuniones secretas donde decidamos qué verdad es conveniente revelar y qué verdad es mejor ocultar. Eso es exactamente lo que hizo Eusebio y miren dónde nos trajo. 1700 años de mentiras. Se puso de pie abruptamente. Quiero que todos estos textos sean trasladados inmediatamente a la Biblioteca Apostólica Vaticana. Quiero que sean examinados por los mejores expertos del mundo, católicos y no católicos. Quiero análisis científicos, datación por carbono, estudios paleográficos, todo. Y cuando sepamos exactamente qué dicen estos textos, cuando sepamos con certeza si son auténticos o no, entonces tomaré una decisión sobre qué hacer con ellos. El cardenal Brennan finalmente encontró su voz. Santo Padre, con todo el respeto que merece su cargo, esto es una locura. Si estos textos se hacen públicos, si el mundo descubre que hubo una decisión política para suprimir ciertos evangelios, la Iglesia Católica perderá toda credibilidad. 1.300 millones de fieles se preguntarán qué más les hemos ocultado. Habrá un éxodo masivo. Denominaciones cristianas que ya nos critican usarán esto como munición. Los ateos lo usarán como prueba de que el cristianismo es una construcción política. Destruirá la Iglesia. El Papa se volvió hacia él con ojos ardientes. Cardenal Brennan, la Iglesia no se basa en ocultar verdades incómodas. Se basa en Cristo.
Y si nuestra fe es tan frágil que no puede sobrevivir a la verdad histórica sobre cómo se formó nuestro canon, entonces no merece sobrevivir. Prefiero una iglesia más pequeña pero honesta que una iglesia masiva construida sobre mentiras y medias verdades. Las palabras resonaron en la cámara como truenos. Nadie se atrevía a contradecir al Santo Padre. Pero todos sabían que la batalla apenas comenzaba. Hermanos, hermanas, necesito que te detengas aquí y reflexiones sobre lo que acabas de escuchar. El Papa León XIV acaba de tomar la decisión más valiente y potencialmente más destructiva en la historia moderna de la Iglesia Católica. Va a revelar estos textos. Va a admitir públicamente que hubo una conspiración en el siglo IV para suprimir ciertos evangelios por razones políticas. Va a exponer 1700 años de silencio institucional. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Esto no es simplemente un escándalo. Esto es un terremoto teológico. Esto cambiará para siempre cómo entendemos el cristianismo. Y lo más aterrador es que todavía no sabemos exactamente qué dicen esos textos prohibidos. Solo sabemos que Eusebio los consideró demasiado peligrosos para revelar en su época. ¿Qué contienen? ¿Qué verdades sobre Jesús, sobre sus enseñanzas, sobre los primeros cristianos fueron deliberadamente borradas de la historia? Suscríbete ahora mismo porque en los próximos minutos te voy a contar exactamente qué se descubrió en esos textos. Y te advierto, no estás preparado para esto. Nadie lo está. Durante las siguientes 6 horas, desde las 9 de la noche hasta las 3 de la madrugada, un equipo especial de restauradores y arqueólogos trabajó frenéticamente para trasladar las 40 ánforas desde la biblioteca subterránea hasta la Biblioteca Apostólica Vaticana. Cada ánfora fue fotografiada in situ, etiquetada, documentada y transportada con extremo cuidado. El Papa León XIV supervisó personalmente toda la operación, negándose a ir a dormir. A las 3:30 de la madrugada, todas las ánforas estaban seguras en una cámara especial de temperatura y humedad controladas en el sótano de la Biblioteca Vaticana. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero trabajo. El padre Kyriakos, la doctora Rossi y un equipo de 6 expertos adicionales comenzaron inmediatamente a abrir las ánforas y examinar su contenido. Trabajaron durante 48 horas seguidas, turnándose para dormir en sofás en las oficinas adyacentes. El Papa visitaba la sala cada 4 horas, preguntando por el progreso pero sin interferir con el trabajo científico. Y gradualmente, pieza por pieza, la verdad comenzó a emerger. El primer texto en ser completamente traducido fue titulado Testimonio de María de Magdala sobre las palabras del Señor. Era un documento de 23 páginas en griego koiné, escrito en un estilo que los expertos reconocieron inmediatamente como consistente con el siglo I. El análisis preliminar del papiro, aunque no se pudo realizar datación por carbono aún para no dañar el documento, sugería que era auténtico. Y su contenido era explosivo.